Perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos. Que les habla Estefano Sequito Muen, junto con un equipo y la gran tutoría y ayuda de Iván Tapiamelo, kinesiólogo del CESFAM Blue Franco. Eh, Preparamos este trabajo de investigación que se titula Contactos estrechos de un COVID positivo, experiencia en APS. Bueno, a modo de introducción, y yo creo que para nadie esto es algo nuevo, el COVID-19 es una amenaza para la salud pública, ¿ya? Al día de hoy se reportan cientos de miles de casos y millones de muertes a nivel mundial, y en todos los países prácticamente ha producido un colapso en todos los sistemas de salud. Eh, Hay dos conceptos que son muy importantes de entender para avanzar en esta presentación, y es primero el concepto de trazabilidad, que es un concepto que busca buscar a los contagiados y a los que estos pudiesen haber contagiado, y consiste en Chile al menos que cuando un paciente ingresa con síntomas respiratorios, es catalogado como caso sospechoso y eso se notifica en Epivigila, se le toma un PCR y durante ese tiempo el paciente debe permanecer en cuarentena hasta que el resultado sea positivo y negativo. Cuando el resultado es positivo, ahí entra nuestro segundo concepto, ¿cierto? Que es el concepto de contacto estrecho. El concepto de contacto estrecho es un paciente que estuvo en contacto estrecho, valga la redundancia, 2 días antes o 11 días después del inicio de síntomas, y en pacientes asintomáticos diagnosticados por PCR positivo se toma igual 2 días antes del resultado de PCR o 11 días después. A modo de ejemplo, un contacto estrecho es un paciente que habla cara a cara sin mascarilla por más de 15 minutos y a menos de 1 metro con un paciente COVID positivo confirmado. También que pernocten la misma habitación o que vivan en el mismo hogar, eh, son otros ejemplos de contacto estrecho. Y nosotros planteamos acá, y no nosotros, sino que la bibliografía, que los contactos estrechos son los mayores causantes de la propagación del virus, y sabemos bien que el virus se transmite por gotitas, o sea, de persona a persona, somos el vector más importante, y muchas veces los contactos estrechos pueden ser asintomáticos, no saber que tienen la patología y estar transmitiendo el virus mediante gotitas. Entonces, ¿cuál es la situación nacional y cuál es la situación regional respecto a la trazabilidad? En marzo, cuando se realizó este estudio, que les voy a hablar más adelante, se vio que la trazabilidad en Chile tenía un promedio de reporte o notificación de contactos estrechos de 2.6. En la región que más había reporte de casos era en Coquimbo, o sea, la región de Coquimbo, que era un promedio de contactos estrechos notificados por paciente positivo 4.2, seguido de 6.4, y la región metropolitana, muy bajo esto, estaba en un promedio de contactos estrechos notificados de 1.9. Entonces nosotros en ese momento, rotando por un CESFAM de la Quinta Normal, el CESFAM Lo Franco, nos hicimos la pregunta de cómo era la trazabilidad, cuántos contactos estrechos reportaban nuestros pacientes positivos, y nos dimos cuenta que no existían estudios de este tipo, y nos pusimos como objetivo en el fondo conocer el número de contactos estrechos por cada paciente positivo, estudiado en el CESFAM en un periodo que fue desde el 1 de enero del 2021 al 1 de marzo de 2021. Entonces, dentro del material y método se realizó un estudio observacional descriptivo de corte transversal y se incluyeron pacientes diagnosticados mediante PCR desde el 1 de enero al 1 de marzo de 2021, siempre que estuviesen registrados en la base de datos del CESFAM Lo Franco, que perteneciesen al sector territorial, y excluyendo a cualquier paciente, a pesar de estar positivo, que no perteneciera al territorio del CESFAM. El acceso a esta base de datos fue autorizado por la encargada de epidemiología y se nos pidió que no se explicitaran datos personales sobre los enrolados, lo cual se respetó a cabalidad. Los datos fueron analizados y tabulados en Excel, destacando un análisis de distribución por edad de los casos positivos, y finalmente se calculó el promedio, la detección estándar y la mediana de los contactos estrechos por cada paciente positivo, teniendo una muestra de 428 infectados. Como les comentaba, la muestra de 428 infectados, y nuestra media en la Quinta Normal fue de 2.32, ese fue el promedio, la mediana de 2 y la moda de 0, lo que nos parece muy interesante, porque lo más común fue que los pacientes no reportaran contacto estrecho,
Como les comentaba, el mínimo de contacto estrecho reportado fue 0, que también fue la MOA. El máximo fueron 23 contactos estrechos. La edad media fueron 39,1 años, o sea, eso fue el promedio de edad, y la mediana 36, y la MOA 26. Entonces podemos ver que nuestra población, un 50% de nuestra población está abajo de los 36 años, y la MOA, o sea, la edad que más se repite son los 26 años. Por lo tanto, es una población joven, nuestra muestra en general es joven. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y qué es lo que queremos discutir? Tuvimos una notificación baja el promedio nacional, que es 2,6, pero estuvimos por sobre el regional, que es 1,9. Entonces, la quinta normal en ese sentido lo está haciendo un poquito mejor, ¿no? Creemos que esto se da. ¿Por qué creemos que nosotros tenemos una trazabilidad baja? Creemos que es porque no hay un entendimiento, y en esto hay que hacer una culpa de que no había una adecuada quizás educación para que los pacientes hagan parte y entiendan la importancia de la notificación de sus contactos estrechos. Y también creemos que hay un estigma en respecto al contacto estrecho y al estar contagiado de COVID. Entonces los pacientes que son COVID positivos eh, no tienen la iniciativa, y también cuando se les insiste, no quieren comentar cuáles son sus contactos estrechos por miedo a este estigma. Y por lo tanto, urge estandarizar y equiparar la vigilancia para lograr una rápida contención y enfocarla en jóvenes y educar y mostrar en el fondo que lo mejor que podemos hacer para todos es notificar los contactos estrechos y ayudar a que la trazabilidad sea mejor. Y en el fondo, obviamente, orientada a los jóvenes, que fueron parte importante de nuestra muestra. Y otra cosa interesante sería ver, por ejemplo, qué está haciendo bien Coquimbo, porque también tenemos que funcionar como una red integrada. Y bueno, a modo de conclusión, yo creo que todos sabemos que APS juega un rol fundamental en el control de la pandemia. Si bien fuimos incluidos el 3 de junio del año pasado recién a la trazabilidad, creo que desde ese entonces también se ha visto un cambio, la trazabilidad ha sido mejor, se ha hecho harto screening, harto diagnóstico, y creo que la trazabilidad toma suma relevancia en un momento como hoy, inclusive cuando ya hay vacuna, dado la aparición de nuevas cepas que pueden ser más contagiosas y que el rendimiento de las vacunas pudiese ser menor. Eso aún no lo sabemos, pero eso es lo que se especula. Y yo creo que fundamentalmente, también como conclusión, es que la educación en la población general, con énfasis a los pacientes más jóvenes, sobre la importancia de reportar sus contactos estrechos y quitarle el estigma a tener COVID positivo y a reportar o notificar los contactos estrechos, pudiese ser una solución que nos ayude a mejorar la trazabilidad con el fin de cuidarnos a todos y a todas. Bueno, aquí está la bibliografía, les agradezco muchísimo por su tiempo, por haberme escuchado. Nada, muchas gracias.